Hola chicos, estamos aquí nuevamente para hacer un video más de estos tan interesantes temas de la física. Bien, en este caso hemos creído conveniente hacer exclusivamente un video que se refiera al tema del trabajo mecánico. Bien, ¿por qué? Porque hemos visto en los videos que han hecho nuestros colegas, muy buenos todos por supuesto, que siempre les ha faltado un pequeño detalle. No solamente por la parte de la definición, lo que aparece en todos los libros, sino especialmente por la experiencia a la hora de hacer la transmisión del conocimiento. Porque no se trata de repetir lo que dicen los libros. O sea, los libros nos dan un libreto, pero es el arte, porque esto es un arte, el que nos dice cómo deberíamos plantear todo eso, haciéndole obviamente el aporte de nuestra experiencia. Y si de experiencia hablamos, ya sabemos, ¿no? 46 años en este propósito de enseñar exitosamente, pero que lamentablemente hemos tenido que pasar todo ese proceso. Primero, de no saber cómo hacerlo, ¿no? Y ya ahora que estamos en esta era de la tecnología, de la información y la comunicación, ya podemos ver exactamente cómo lo hacen los más destacados profesores. Y he revisado sus trabajos, muy buenos todos, como les digo, pero siempre les ha faltado algo. Y en este caso, muchísimo, muchísimo más que en cualquier otro. Por eso es que estamos haciendo este video exclusivamente para referirnos a la parte teórica. Hemos querido abundar mucho más sobre este tema, pero creo que nos estamos guardando una parte importante para el tema de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, una primera parte, la parte más importante, es la que justamente vamos a empezar a deslizar a continuación. Me han estado preguntando insistentemente acerca de las publicaciones que tenemos. Bien, aquí lo que ustedes están viendo, dice gounroute.com, @José Guaranga, es justamente donde ustedes pueden ingresar para ver todo esto y, si gustan, descargar. El primero, Física, Examen de Admisión y el Método Guaranca, es un libro de nivel básico, como justamente dice acá. Este es un libro de nivel intermedio. Creo yo que para los chicos de ingeniería es lo mejor que hay, ¿no?, en el mercado. Y para aquellos que quieren un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más de nivel, un poco más de dificultad. Porque hay gente que sí le gusta pensar, que le gusta, como se dice vulgarmente, romperse la cabeza con problemas. Bueno, acá tenemos justamente un libro que resume un importante número de problemas de las Olimpiadas rusas, algunos de los cuales tiene su grado de dificultad, ¿no? Entonces, para aquellos que desean, también pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp. El número del WhatsApp aparece en el pie de la página, en el pie de esta pantalla, y bueno, podemos coordinar de cómo podemos hacer para hacerle llegar este ejemplar, ¿no es cierto? No me pidan en PDF porque no lo tengo, ¿no? Este de acá sí me parece que está en la plataforma Gumroad para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, empezaremos con nuestro tema de hoy. No sin antes recordarles que tienen que, número uno, suscribirse a mi canal, darle like a ese video y, en tercer lugar, compartirlo en las redes sociales. Sí, a ver, hacer este video eh, por los dibujos, ¿cuánto nos hemos demorado? No sé, mínimo, yo pienso que 24 horas. Mínimo, 24 horas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoran para ustedes darle un clic o darle like décimas de segundo, ¿no? Entonces no hay punto de comparación. Y es por eso que también vamos a pedir esta vez a ese número de WhatsApp que aparece, también es mi número de Yape, me he olvidado de ponerlo, pero sería muy importante que pudiéramos aportar algunas contribuciones económicas, especialmente para este problema de la salud que tengo. Estos videos me están demandando bastante esfuerzo físico, mental,
Y los dos sumados ya se imaginan, es bastante, ¿no? Eh, y si no pueden hacerlo, yo creo que eh, haciendo partícipes por lo menos a 100 compañeros de carpeta que puedan suscribirse a mi canal, sería una buena forma también de contribuir con este canal. Sí. ¿Cuántos millones tenemos en el Perú? 33 millones, somos más de 33 millones, ¿no? Entonces yo creo que pedirle 100 unidades o 100 nuevos suscriptores es muy poco, ¿no? Es muy poco en relación a ese trabajo. Por ejemplo, esto que vamos a hacer ahorita no lo van a encontrar en ningún libro. Y estoy hablando de los más vendidos en el mundo, ¿no? Ya, bien, empecemos de una vez. Pregunta, ¿toda fuerza realiza trabajo? O sea, toda vez que aplicamos una fuerza, ¿podemos decir que esa fuerza está realizando un trabajo? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque, ¿qué pasa si la fuerza no produce desplazamiento? Como en este caso, ¿ustedes creen que alguno de ustedes lo puedan contratar para que empujen la pared o empujen el edificio más alto de su ciudad? Todos sabemos que ese edificio no se va a mover. Entonces, ¿cómo podrían contratar a alguien para que ejecute esa tarea, ese trabajo, si no hay trabajo? ¿Por qué no hay trabajo? Dice acá, el trabajo es nulo cuando el desplazamiento es nulo. O sea, si no vamos a producir un desplazamiento con nuestra fuerza, no estamos realizando trabajo. Entonces, ese es el detalle. O sea, para que haya trabajo, tiene que haber desplazamiento. O sea, esa es una parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. El desplazamiento, ¿no? A ver, un poquito más suave. Ahí está. Tiene que haber desplazamiento. Es muy importante. Entonces vayan apuntando. Para que haya trabajo tiene que haber no solamente fuerza, sino también, en segundo lugar, desplazamiento. Y vamos a ver que no es suficiente. No es suficiente. Ya, a ver. Entonces, primera pregunta. ¿Qué es el desplazamiento? Ya, el desplazamiento es el cambio de posición. Ok, entonces vamos a empezar por hacer esa anotación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un R final y un R inicial. El que lleva la bolita es el inicial, ¿no? Entonces aquí tendríamos que señalar que hay una posición inicial, pero que también hay una posición final, ¿ok? Pero no es la letra la que caracteriza justamente a la posición, sino un vector. ¿Cómo se llama ese vector? Ese vector se llama vector posición, encargado a partir del origen señalar la ubicación del móvil, ¿no? Este otro también sería vector posición, pero mientras el primero es vector posición inicial, este sería el vector posición final. Noten ustedes que no tiene nada que ver uno y otro con la trayectoria. Y no solamente eso, sino no tiene nada que ver con el desplazamiento. Y a continuación vamos a mostrar cómo es el desplazamiento. Ahí está el desplazamiento. Y ese desplazamiento, como ya lo han notado ustedes, tiene que representarse como delta R. ¿Delta por qué? Por el cambio. ¿El cambio de qué? De posición. Entonces vamos a sombrarlo esto para que se vea un poco mejor. Ya, ese triangulito, ¿qué cosa nos está mostrando? Nos está mostrando varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que el vector desplazamiento no tiene que ver, el desplazamiento no tiene nada que ver con la trayectoria. Esto que está acá de pintado de rojo es la trayectoria, pero el desplazamiento no tiene nada que ver con la trayectoria, ¿ok? Entonces, ese es el concepto que debemos tener acerca del desplazamiento, ¿no? También podríamos anotar, ¿no? Que cuando se suma el vector posición inicial con el desplazamiento obtenemos la posición final. O sea, la posición final no es otra cosa que la suma de la posición inicial más el desplazamiento, ¿no? Bien, a continuación, a propósito del desplazamiento, veamos el siguiente caso o el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, siempre lo más grande posible para poder distinguir lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? De explicar. Ya, empecemos con señalando la posición inicial. Ya vamos a llamarle posición A,
la posición inicial, ¿no? Y supongamos que la posición B es esta, la posición final. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo se representa el desplazamiento? El desplazamiento se estaría representando de la siguiente manera. Disculpen. Así. Ese vendría a ser el vector desplazamiento, o sea, el desplazamiento de A a B. ¿Ya? No interesa cuál es la ruta que se ha seguido. El desplazamiento siempre está señalando el cambio de posición, ¿no? O sea, mejor dicho, dónde empezó y dónde terminó. ¿Ya? Así es el cambio de posición, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que la posición final no está representada por el punto C, por el punto B, sino por el punto C. Acá vamos a ponerlo. Entonces, en ese caso, el vector de desplazamiento ya no sería el mismo, ahora sería otro, ¿no? Ahí está. Ese sería el desplazamiento de A a C, ¿no? Entonces le ponemos acá delta R, ¿ya? Vector de desplazamiento, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Y en algún caso ese vector de desplazamiento podría ser igual a cero? O sea, podría ser nulo cuando se dice que no hay desplazamiento, cuando no hay cambio de posición. Entonces aquí tenemos ese caso. Miren, ¿ah? Aquí este término no lo hemos podido borrar. Dice ruta A y el otro dice ruta B. ¿Qué pasa con la ruta A? A ver, vamos a poner el desplazamiento. ¿Ya? Cuando nos vamos por la ruta A, encontramos un desplazamiento. Vamos a representarlo así. Nos estamos yendo del punto 1 al punto 2 y el desplazamiento sería así. No era lo deseado. Ahí está, mejor. Entonces, cuando nos vamos por la ruta A, nuestro desplazamiento habría sido un vector que va de la posición 1 a la posición 2. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si ahora nos retiramos? O sea, retornamos de la posición 2 a la posición 1. ¿Qué tendríamos? Otro vector de igual magnitud, pero de dirección contraria. Vale decir, otro vector igual que sumado al anterior, ¿cuánto nos daría? Buena pregunta. Nos daría un desplazamiento nulo, o sea, igual al vector 0. Entonces, ¿cuándo el desplazamiento es nulo? Cuando, no solamente en este caso, ¿no? Porque acá evidentemente estamos viendo que el desplazamiento acá es nulo, ¿no? Aquí el desplazamiento es nulo. ¿Por qué? Porque no se ha movido, ¿no? No se ha podido, la fuerza aplicada sobre el edificio no ha podido justamente desplazar el edificio. O sea, el desplazamiento es nulo, igual que acá. O sea, hay dos casos en los cuales el desplazamiento es nulo, ¿no es cierto? Uno, cuando no se mueve para nada, para ningún lugar, y el otro, para cuando moviéndose, después de haberse movido, retorna a la posición inicial. Ese es el desplazamiento nulo, ¿ya? Ojo, cuando la trayectoria es cerrada, muy bien. No sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. A propósito de la pregunta, ¿toda fuerza realiza trabajo? Y la respuesta es no. Habiendo fuerza y habiendo desplazamiento, sin embargo, el trabajo puede ser nulo. Vuelvo a repetir, habiendo fuerza y habiendo desplazamiento, a pesar de ello, a pesar de la existencia de la fuerza y del desplazamiento, podría ser el trabajo nulo. ¿Y cuándo es cuándo se produce ese caso? A continuación lo vamos a ver. Ustedes están viendo acá la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza aparece formando un ángulo de... Perdón, disculpen. Ahí está la fuerza, ¿ya? La dirección de la fuerza o la línea de acción de la fuerza, ¿no es cierto? Y están notando de que esa línea de acción de la fuerza, junto con el vector de desplazamiento, ¿qué ángulo están formando? 90 grados. Ya.
Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nuevamente el trabajo de la fuerza vuelve a ser cero. El trabajo de la fuerza vuelve a ser cero. Pregunta, entonces, ¿cuándo la fuerza no realiza trabajo? El trabajo de una fuerza es nulo cuando la fuerza no tiene una componente en la dirección del desplazamiento. Quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Aquí tenemos otro caso, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué fuerza estamos hablando? De la fuerza normal. La fuerza normal no estaría realizando trabajo. ¿Por qué? Porque está formando 90 grados con el desplazamiento. ¿Qué cosa quiere decir eso? Lo explicamos, porque eso hay que explicarlo. Quiere decir que la fuerza no aparece ligeramente inclinada hacia atrás, como oponiéndose, ni tampoco ligeramente inclinada hacia adelante, como ayudando a que el trabajo se realice. El hecho de encontrarse en forma perpendicular con el desplazamiento quiere decir que se está mostrando de manera indiferente con relación al trabajo que hay que hacer de desplazar este cuerpo en cierta dirección. O sea, mientras la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, no se está involucrando en el trabajo de desplazar al cuerpo. Por lo tanto, aquí nuevamente tendríamos que decir que el trabajo de la fuerza normal está resultando igual a cero, que es justamente lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? No se realiza trabajo cuando la fuerza no tiene una componente en la dirección del desplazamiento, ni a favor ni en contra, ¿ok? Entonces ya vimos dos casos. Primero, la fuerza no realiza trabajo cuando no produce desplazamiento, ¿no? El trabajo es nulo cuando el desplazamiento es nulo. O sea, si no produce desplazamiento en la dirección de la fuerza, no hay trabajo. Cuando no produce desplazamiento en la dirección de la fuerza. Siguiente caso, cuando la fuerza aplicada no tiene componente en la dirección de la fuerza. O sea, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, tampoco existe trabajo realizado, ¿no? Y a continuación estamos viendo aquí a nuestra compatriota que está trayendo medallas de oro para nuestro país en las competencias de atletismo, ¿no? Es una campeona. Ella se llama Kimberly García. Desde acá le mandamos un aplauso caluroso por ser una compatriota guerrera, de esas que justamente, ¿no es cierto?, de esas personas que nosotros queremos en nuestro país. Hagamos de este Perú un país de triunfadores. Y para ellos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hacer nuestra contribución personal de nuestro éxito personal. Y para eso hay que dedicarse, por supuesto, con alma, vida y corazón, a hacer nuestro trabajo de manera excelente, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se calcula el trabajo de una fuerza? Bueno, ya dijimos, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Si hay un desplazamiento nulo, tampoco hay. Vale decir, para que haya trabajo tiene que haber dos elementos. Número uno, fuerza y desplazamiento. Ahora, tercer elemento, no solamente va a haber fuerza y desplazamiento, sino también debe haber una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Vale decir, un ángulo que no sea, un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento que no sea de 90 grados. Como en este caso, por ejemplo, de la misma dirección. Entonces nosotros tendríamos que decir aquí que el trabajo para esta figura se estaría determinando justamente, el trabajo de la fuerza F se determinaría multiplicando la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, ¿no? Ah, pero delante tenemos que poner acá un signo positivo. ¿Y por qué tenemos que ponerle signo positivo? Porque la fuerza está en la dirección del desplazamiento. Vale decir, está promoviendo el desplazamiento. Es una fuerza positiva porque es promotora del desplazamiento, ¿no? Ayuda a efectuar el desplazamiento. En cambio, aquí estamos viendo lo contrario. La fuerza, mientras la pelota quiere subir, ¿no? Hasta alcanzar su altura máxima, la fuerza de gravedad, por ejemplo, suponiendo que esto sea la fuerza de gravedad, está actuando en contra. Por lo tanto, entonces aquí nosotros tendríamos que decir que el trabajo de la fuerza de gravedad estaría resultando con signo negativo, pero siempre en el producto
de la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta, ¿no? Porque esas preguntas siempre hay, ¿no? Si alguien me pregunta, profesor, pero usted no está diciendo por qué se multiplican. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y acá justamente viene ese aspecto, ¿no? O sea, mejor dicho, acá tenemos que hacer el comentario respecto de aquello que nunca se hace, o casi nunca, ¿no? Tal vez yo sea el único que lo está haciendo y lo vamos a indicar de manera expresa, ¿ya? O sea, lo vamos a anotar, ¿ya? ¿Qué cosa estamos diciendo? Estamos diciendo que el trabajo depende de la fuerza. Vale, es decir, para que haya trabajo tiene que haber fuerza, pero también tiene que haber ¿qué cosa? Desplazamiento. En consecuencia, si nosotros encontramos que una magnitud es directamente proporcional a otras dos, entonces tenemos que concluir que el trabajo entonces es proporcional al producto de las dos. Eso es aritmética básica que nosotros debemos saber, ¿no? Igual podríamos, ¿no es cierto?, aplicar acá, solo que este signo negativo, ¿por qué lo tendríamos que señalar? Porque la fuerza está actuando en contra del desplazamiento. O sea, mientras el bloque quiere avanzar, el cuerpo quiere avanzar, la fuerza lo está jalando en sentido contrario, ¿no? Ese sería el caso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué se multiplican la fuerza y el desplazamiento? Porque el trabajo es proporcional, es directamente proporcional a cada uno de ellos. Es proporcional a la fuerza y es proporcional al desplazamiento. Siempre que no sean perpendiculares o uno de ellos sea igual a cero, ¿no? Entonces, para que haya trabajo, recapitulando, tiene que haber fuerza y desplazamiento. ¿Y qué más? Tiene que haber un ángulo que no se, entre los dos vectores, pero que no sea de 90 grados, que sea entre 0 y 90 grados, o que no sea 90 grados nada más, ¿no? Vamos a ver a continuación entonces qué nos dice la segunda diapositiva. Entonces, ¿ese es el trabajo igual al producto escalar de la fuerza y del desplazamiento? Cierto. Acá lo estamos viendo, ¿ya? Y para aquellos que no han entendido esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, así podría ser, ¿no? Ya, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ejecutar la descomposición rectangular de esta fuerza. ¿Ya? Tendríamos una componente, creo que se pierde ese color, ¿no? Vamos a poner uno más claro. Tendríamos una componente en la dirección de la fuerza. Ya, y esa componente tendrá una magnitud igual a F multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Ya, pero también habría otra componente vertical. Ya, y esa componente vertical tendría que determinarse su magnitud multiplicando la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Ok, y ahora viene la pregunta crucial. Cuando nosotros tratamos de desplazar a ese trineo de la posición a la posición B, ¿cuál es la fuerza que se está involucrando en esa tarea? Muy bien, aquella fuerza que está en la dirección de la fuerza. Vale decir, acá nosotros tenemos que multiplicar F coseno de alfa por D. O sea, este producto tiene que hacerse así. Multiplicarse F coseno de alfa, por el desplazamiento, ¿no? Que es lo mismo que justamente aparece acá. Pero esto que está acá no es otra cosa que el resultado de haber ejecutado el producto escalar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que F módulo de la fuerza por módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, bueno, eso se está refiriendo estrictamente a un producto escalar. Vale decir, F coseno de alfa por D, puesto de esta manera o de esta otra manera, no es otra cosa que el módulo o el valor del trabajo realizado. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se determina el trabajo de una fuerza? Multiplicando escalarmente el vector fuerza con el vector
desplazamiento, ¿no? Y aquí lo vamos a ver mejor. A ver, miren, por eso teníamos que hacer justamente esta presentación. Es nuestra obligación, es nuestro deber, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, primero, queremos determinar el trabajo de la fuerza F. ¿Qué hacemos? Tenemos que multiplicar la fuerza F por el desplazamiento, ¿no es cierto? A ver si lo ponemos con un trazo lleno mejor. No. ¿Por qué no? Porque tiene que ser más delgado. Ajá. Ahí está. ¿Qué cosa es eso? Eso no es otra cosa que el vector desplazamiento, ¿ya? Vamos a poner por acá así. Así lo vamos a poner. El vector desplazamiento. ¿Ok? Ya. Pero ese vector desplazamiento tiene dos componentes. Y a continuación lo vamos a poner. ¿Tiene una componente? No. Trazo interrumpido. Tiene una componente horizontal. ¿Cómo le llamamos a esa componente horizontal? Le tenemos que llamar, ya, si esto es el desplazamiento, entonces esta sería la componente horizontal de ese desplazamiento, ¿no? ¿Ya? Y así de igual forma tendríamos también por acá otro desplazamiento. ¿Qué desplazamiento sería? Sería la componente vertical del desplazamiento. O sea, mejor dicho, vamos a sombrearlo, ¿no? El desplazamiento de A a B tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, ¿ok? Ya, y lo mismo vamos a decir respecto de la fuerza. La fuerza también tendría dos componentes, a ver, una componente horizontal y una componente vertical. Creo que eso no se va a ver, ¿no es cierto? Entonces cambiamos de color. Componente horizontal y componente vertical, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le llama o cómo se le debe denotar a la componente horizontal? Como fx, ¿no? Acá sí ya no tenemos espacio, aunque podríamos aumentar el tamaño de esta figura. A ver. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que anotar? Tenemos que anotar que aquí tenemos la componente horizontal de F y esta es la componente vertical de la fuerza F, ¿no? Entonces, no sé si podríamos hacer este pequeño cambio. Así como la fuerza tiene dos componentes, el desplazamiento también tiene dos componentes. Pero fíjense en el detalle. El detalle es, como ya lo hemos visto en varios casos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cuál es la fuerza que realiza trabajo? F coseno. ¿Por qué? Porque va en la dirección del desplazamiento. Y aquí lo mismo. La componente horizontal está realizando un trabajo. Y ese trabajo se estaría determinando justamente, ¿qué es esto? El trabajo que ha realizado. ¿Qué tenemos acá? Este producto es el trabajo que realiza la componente horizontal. La componente horizontal realiza un trabajo en virtud del desplazamiento horizontal. La componente vertical realiza trabajo porque también está produciendo un desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, esa es la esencia justamente de esto que estamos mostrando aquí, ¿no? Ahí está. O sea, este primer producto estaría representando el trabajo de la fuerza horizontal, de la componente horizontal de la fuerza. Y este otro producto estaría representando el trabajo que ha realizado la componente vertical. Fuerza vertical con desplazamiento vertical. Fuerza horizontal con desplazamiento horizontal. Esa es la esencia. O sea, mejor dicho, cada vez que te pidan el trabajo, tú simplemente multiplicas
la fuerza con el desplazamiento que tenga la misma dirección que la fuerza, ¿ya? Entonces vamos a continuación a ver ese detalle, ¿no? Primero, antes de pasar a los ejercicios, el trabajo neto no es otra cosa que la suma de los trabajos positivos y negativos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el trabajo neto. Nos ha faltado ahí a poner el subíndice. Ya, el trabajo neto, ¿qué es? La suma de los trabajos realizados, ¿no? Y para hallar esa suma de trabajos realizados, nosotros tenemos que hacer justamente esto, ¿no? Cada fuerza realiza su trabajo. Ahí están las n fuerzas, ¿no? Realizando su respectivo trabajo. Ahora, como el desplazamiento es el mismo, entonces quiere decir que podemos sacar el desplazamiento como factor común, ¿no? Factorizando. Y dentro, entre paréntesis, quedaría la suma de cada uno de las fuerzas, o sea, F1, F2, hasta Fn, ¿no es cierto? Pero luego, esa suma de fuerzas nos está arrojando una resultante, ¿no? Entonces, en buena cuenta, cada vez que nos pidan el trabajo neto, nosotros tenemos que simplemente multiplicar la resultante por el desplazamiento, ¿ya? Por si acaso, aquí, esto es la resultante, ¿no? Entonces, de acá nosotros podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Como consecuencia de esto, ¿qué pasa si la velocidad es constante? Si la velocidad con la que se desplaza a un cuerpo es constante, entonces su aceleración será cero. Y si la aceleración es cero, ¿qué traería eso como consecuencia? Eso traería como consecuencia que el trabajo neto tendría que ser igual a cero, ¿ya? Y ojo con eso porque en algunos problemas nos dicen, ¿no? Hay un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo que se está desplazando con velocidad constante. Si te están diciendo que se desplaza con velocidad constante, ya te están dando un dato. ¿Cuál es el dato? Que la suma de los trabajos te tiene que salir un valor igual a cero, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces a continuación ese ejercicio mental que siempre debemos promover entre nuestros alumnos. ¿Cuál sería el trabajo realizado en cada caso, ¿no? Vamos a ponerle acá una letra. Vamos a poner una letra de color rojo, por ejemplo. ¿Cuál sería el resultado del trabajo realizado en el caso A, en el caso B y en el caso D? A ver, ¿cómo hacemos para A? ¿Qué tenemos que hacer? Resumiendo lo que hemos dicho. Aquí estamos viendo que el desplazamiento de hecho es de igual a 5 metros, ¿no? O sea, cuando se va de A a B se desplaza 5 metros, ¿no? Entonces, si tú estás observando que tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección, entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar. ¿Y cuánto te estaría resultando el trabajo justamente de esa fuerza en el caso A? Sería simplemente 10 multiplicado por 5. Y eso nos estaría dando un resultado igual a 50 joules, ¿no? Positivo porque los vectores van con la misma dirección, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo sería en el caso de B? En el caso de B ya no podríamos estar multiplicando la fuerza por el desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos que fijarnos en cuáles son las componentes que tiene esa fuerza. ¿Ya? Acá lo vamos a poner. Hay una componente, no, muy delgado. Hay una componente horizontal igual a 4. Entonces yo tengo que buscar el desplazamiento que es paralelo con la fuerza y de la misma dirección, ¿no? En lo posible, obviamente, ¿no? Porque hay algunos casos donde el trabajo será negativo. Ya, entonces aquí sería el trabajo, el cálculo del trabajo en el caso de la figura B del sistema B sería multiplicar el valor de la fuerza por el desplazamiento, que en este caso sería igual a 4, ¿no es cierto? Es así que me está resultando 40 joules para el caso de la figura B, ¿no? Y en el caso de la figura C, ¿qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir también que en este caso vamos a señalar que se está ejecutando un desplazamiento vertical,
igual a 3, ¿no? Entonces, como la fuerza es vertical, yo deberé buscar un desplazamiento que sea también vertical, ¿ya? Entonces, en este caso, tendríamos que decir que el trabajo de la fuerza será también positivo, ¿no? Porque la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo signo. El producto de la fuerza multiplicado por el desplazamiento, que es igual a 3. ¿Cuánto me está dando esto? 30 joules. Así de simple es esto, ¿ya? Y para ver si me han comprendido o no, viene la siguiente figurita. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Muy bien. Acá tenemos que aplicar el producto escalar, ¿no es cierto? Mejor dicho, en pocas palabras. Esta fuerza tiene una componente horizontal y también una componente vertical. Creo que rápidamente nos damos cuenta de la magnitud de cada una de ellas. Acá sería 6 y aquí sería 8. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el desplazamiento. El desplazamiento es de 5 metros, pero hay una componente horizontal de 4 y hay una componente vertical de 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar el trabajo en este 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? En este cuarto caso. Entonces tendríamos que decir que ahora el trabajo será, en el caso D, ¿no es cierto? El trabajo será la fuerza horizontal multiplicado con el desplazamiento horizontal. La fuerza vertical multiplicado con el desplazamiento vertical. Vale decir, la fuerza horizontal que es 6 por el desplazamiento horizontal que es 4. Ahora, la componente vertical que es 8 por el desplazamiento vertical que es igual a 3. Vale decir, tendríamos que sumar 24 más 24. Y esto nos estaría llevando al resultado 48 joules, ¿no? ¿Qué sería la respuesta del problema? Moraleja, corolario, conclusión. Para determinar el trabajo, lo único que tenemos que buscar es que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección y lo multiplicamos. Por ejemplo, acá, vamos a poner la manito, ya. Esta fuerza horizontal se multiplica con el desplazamiento horizontal, ¿no? Al ojo eso se ve a simple vista, ¿no? Ahí está. Fuerza horizontal se multiplica con desplazamiento horizontal. Fuerza vertical se multiplica con desplazamiento vertical. Así de simple es justamente lo que expresa el producto escalar de estos dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Muy bien. Y algo súper importante es la gráfica. Las famosas gráficas. Y aquí, no se muevan, que vamos a explicar algo súper importante para el razonamiento, ¿no? Yo he visto por ahí a mis colegas que hablan de la integral, que hacen su procedimiento. No es necesario. No es necesario. Cuando ya los chicos estén dentro de la universidad y estén llevando su cálculo 1, cálculo 2, o sea, la matemática superior, entonces podrán entender mejor esa explicación. Mejor dicho, hay una sentencia máxima en la pedagogía. ¿Qué cosa dice? Que no, los profesores nunca debemos hablar de aquello que no debemos hablar. Vale decir, de aquello que los alumnos no van a comprender. ¿Para qué le vamos a hablar de integrales y derivadas si los alumnos todavía no han visto esos temas? Eso se llama, como dicen en términos populares aquí en nuestro medio, ajá, vamos a poner entre comillas, eso es floro, ¿no? Floro yo diría un floro innecesario, ¿no? Ya, vamos al hecho concreto. Por eso justamente estamos haciendo eso, ¿no? Ya, mira, ¿qué se hace cuando queremos nosotros calcular el trabajo realizado por esta fuerza? Bueno, vamos a multiplicar la fuerza por el desplazamiento, ¿no es cierto? Ese desplazamiento no es otra cosa que el cambio de posición, o sea, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Y eso justamente está representado aquí. Es esto. Eso viene a ser el desplazamiento, ¿ok?
Ya. Ahora, ese desplazamiento se tiene que multiplicar ¿con qué? Con la magnitud y la fuerza. Y en la gráfica, la magnitud y la fuerza está representada justamente por esta ordenada, es decir, por esta distancia, por esta longitud, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando nosotros multiplicamos base por altura o altura por base, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando el área. Y en ese caso, en este caso, el cálculo del área estaría implicando el producto de la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, entonces tendríamos que decir que en este caso el área nos está dando el trabajo realizado. Y lo vamos a poner encima de la figura, ¿ya? El rectángulo, el área del rectángulo está representando el trabajo realizado por la fuerza. ¿Ok? El trabajo está representado por el área de este rectangulito. Pero la pregunta es, profe, ¿y qué pasa si ya no tenemos una fuerza constante? Porque esta es una fuerza constante, una fuerza que al principio tiene un valor, una fuerza que al principio tiene un valor y luego tiene el mismo valor. O sea, el valor de la fuerza que corresponde para la posición inicial es lo mismo que corresponde para la posición final. La fuerza no ha variado, ¿no? Pero acá sí. Acá tenemos un valor al inicio y un valor al final. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Mm? Aplicamos la fórmula, dicen. No. Todo lo que te dicen eso, ahí están. Yo lo quiero poner en Facebook. Amigo postulante, amigo estudiante. Cada vez que el profesor te dice, vamos a aplicar la fórmula o una fórmula, o vamos a, más trágico es esto, vamos a aplicar una propiedad, ¿sabes qué cosa está haciendo? Te está negando la explicación. Te está negando la explicación. Porque te está diciendo, sí, vamos a hacerlo así, pero no te está explicando por qué lo va a hacer así. Yo sí te voy a explicar. Porque yo quiero, en mi país, excelentes ingenieros, ¿no? O sea, con un buen argumento para el razonamiento. Miren, dice la expresión, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Que para determinar el trabajo, lo que hay que hacer es multiplicar la fuerza y el desplazamiento. Pero acá hay que pensar respecto de este detalle. Al principio tenemos una fuerza y al final tenemos otra fuerza. La pregunta es, ¿qué cosa vamos a poner acá? ¿Mm? No sé si a ustedes se les puede ocurrir esto, pero la respuesta es bien simple. Vamos a poner el valor medio. ¿Cómo? Sí, mira, voy a poner, es como cuando tú sacas un promedio, ¿qué haces? Una de las notas la sumas con la segunda nota, ¿no? Suponiendo que solamente son dos notas, y luego lo divides entre dos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo multiplicamos por D. Ok, ya. Pero ¿eso a qué me estaría conduciendo? Me estaría conduciendo esto nuevamente a un área. En este caso sería el área de un trapecio, justamente como lo estamos viendo acá. Y le vamos a poner así, ¿ya? Pero, pero, les estoy negando todavía una explicación mejor. Sí, por eso es que yo estoy haciendo justamente estos videos. ¿Por qué? Porque muchos profesores le niegan a los alumnos la explicación que los alumnos necesitan. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá la explicación necesaria, ¿ya? Vamos a ponerlo con línea trazo interrumpido. Ahí está. Entre este valor y este otro valor voy a ubicar justamente esto que está acá. ¿Y dónde estará eso? ¿Dónde se encontrará? Aproximadamente ahí, ¿ya? O sea, ahí nosotros estaremos ubicando al valor medio, ¿ya? Y por ahí, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Miren lo que voy a hacer. Antes vamos a hacerle un arreglo a la figurita, ¿ya? Sí, vamos a hacerle un arreglo. Así y acá así.
¿ya? Y luego vamos a hacer el trazo, ¿ya? Pero trazo interrumpido, ¿ya? Un poquito más grueso, dice la gente. Ya, ahí está. ¿Qué es eso? Algo muy importante que hasta ahora no se los he dicho, no se los había dicho porque no era tan necesario, ¿no? Pero ahora sí. ¿Qué cosa es el valor medio? Un valor constante, fijo, como lo están viendo, ¿no? O sea, acá no habría que un valor inicial o un valor final, no, hay un solo valor. Pero profesor, usted está diciendo que ahora el área, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el área que tendríamos que tomar en cuenta para este caso? Sería la siguiente, miren, ahí mismo lo vamos a poner encima. ¿Resulta o no resulta la misma área? Viene la pregunta. Sí, sí, profesor. ¿Por qué? Mira, manito. Esta área que está acá no estaba hace un rato, ¿no es cierto? Ya, pero esta área no es otra cosa que esto de acá, que lo hemos pasado de ahí para acá. Para que complete qué cosa? El rectángulo. Vale decir, ustedes no tienen que aplicar una propiedad, sino simplemente, como dice acá, y ya está anotado ahí, miren, como dice, ¿qué tenemos que multiplicar? El valor medio de la fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? Y por si acaso, este mismo criterio lo pueden aplicar en muchos gráficos donde ustedes no están en la posibilidad de trabajar justamente con una fuerza variable, como en este caso, ¿no? Una fuerza variable. Entonces, si no pueden trabajar con la fuerza variable, lo convierten en una fuerza constante, a un solo valor. Y ese valor sería el valor medio, ¿no? Por supuesto, cuando ya estén ustedes haciendo estudios un poquito más avanzados, en los cuales ya tengan el manejo de la matemática superior, ya podrán hacer ustedes uso de esas herramientas, ¿no? Pero en este caso, ¿qué estamos demostrando? Que no es necesario aplicar ninguna propiedad. Yo no estoy diciendo acá, no estoy hablando de ninguna propiedad. Aquí yo estoy hablando simplemente que a la hora que ustedes tengan que multiplicar la fuerza por la distancia, si esa fuerza no es constante, utilicen el valor medio. Utilicen el valor medio. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es una idea magistral. Claro, también en el movimiento rectilíneo uniformemente variado también nosotros seguramente hemos debido de hacer uso de esa regla práctica, ¿no? Bien, chicos, si hubiéramos querido agregarle algo más a este video, ¿ya? Pero lo dejamos, lo guardamos para el próximo video que estábamos haciendo de teoría, solamente pura teoría, que es en relación al tema de la energía mecánica. Ahí sí vamos a hablar del trabajo de la fuerza de gravedad, donde vamos a ver que no depende nada más que de la posición inicial y la posición final. El trabajo de la fuerza elástica, ¿no? Vale decir, vamos a hablar de fuerzas conservativas, de la ley de conservación de la energía, del teorema del trabajo de la energía, etcétera, etcétera. A propósito también de los problemas de energía que vamos a ver en esa segunda parte, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, de darle like a ese video, de suscribirse a mi canal y de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Me parece que algunos de ustedes no están comprendiendo. No están comprendiendo. ¿Qué no están comprendiendo? Que este video hay que compartirlo. Sí, hay que compartirlo. Porque aquí nosotros tenemos que alcanzar el éxito, pero entre todos. Cuando tú no compartes esto, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás negando a un peruano, a otro peruano, la posibilidad también de progresar, de avanzar, de superarse. Y entonces cuando tú tienes ese tipo de pensamientos negativos, tus resultados también serán negativos. Como dice Albert Einstein, ¿no? Es imposible con pensamientos negativos conseguir resultados positivos. Entonces, chicos, no se hagan un daño a ustedes. Vamos a suscribirnos al canal, darle like y compartir en las redes sociales. ¿Para qué? Para que así más peruanos tengan la posibilidad de poder superarse y todos podamos hacer de esta patria un país de triunfadores. A triunfar, chicos.